Reflexión del Evangelio Dominical con su hermano en Cristo, Walter Fajardo. ¿Qué tal, queridos hermanos? Para mí siempre un gusto el poder participar con ustedes en la reflexión de este Evangelio Dominical. Queridos hermanos, hemos comenzado el hermoso tiempo de la Cuaresma. Recordemos que en la Iglesia Católica el tiempo que vivimos comúnmente ha sido ordenado de forma litúrgica, es decir, que la Iglesia nos presenta el tiempo como don de Dios y como oportunidad para reflexionar sobre los misterios de nuestra salvación. Por eso, el año está dividido en distintos momentos de reflexión que nos permiten adentrarnos en los misterios de nuestra salvación. Así tenemos al inicio del año litúrgico, que no necesariamente coincide con el año civil, tenemos el tiempo oportuno del Adviento como preparación para el gran misterio de la encarnación del Verbo y su nacimiento, la Navidad, que es el segundo tiempo. Luego la Iglesia nos invita a adentrarnos en el tiempo ordinario, donde vamos caminando con Jesús, su vida, su ministerio público, e ir conociendo sus misterios. Tiempo largo, pero que se ve interrumpido para dar paso a un momento de reflexión importante, la Cuaresma, que nos prepara para vivir el misterio de nuestra redención, efectuado por Cristo en su pasión, muerte y resurrección, la Pascua. Y estos son los grandes tiempos de nuestra Iglesia. Así, hemos dado inicio ya este miércoles 18 de febrero al tiempo de la Cuaresma con el llamado miércoles de ceniza, del cual hemos dicho unas palabras en la reflexión anterior. La Cuaresma, un tiempo particular de gracia para vivir el acontecimiento de la Pascua. La Pascua cristiana es lo que marca nuestra razón de ser en la fe. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, dice el apóstol San Pablo. Pues bien, para prepararnos al misterio de la resurrección de Cristo, tenemos que atravesar por el misterio de su pasión y muerte, la cruz. Y es un misterio tan grande, pero a la vez tan difícil de entender, como el Mesías tiene que padecer, como el Hijo de Dios va a morir crucificado. Es tan duro de entender que incluso el apóstol Pedro así lo vivió cuando, reconociendo que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios vivo, y Cristo manifestándoles que tenía que subir a Jerusalén para padecer, le dice: Maestro, no lo permita Dios. Y están las famosas palabras de Cristo: va de retro, Satanás, échate para atrás, Satanás, porque tú no piensas como piensa Dios, sino como piensan los hombres. Era un misterio tan duro que Jesús tuvo que preparar a sus apóstoles para comprenderlo. Pues bien, la Iglesia, para que podamos comprender mejor este misterio, nos prepara también con un tiempo oportuno de reflexión a través de la liturgia de la palabra de Dios que se nos proclama en cada Eucaristía los domingos. Y este tiempo de reflexión es sumamente importante porque nos ayuda a comprender por qué fue necesaria la pasión, por qué Dios tuvo que rescatarnos. Y por eso es que la liturgia de la palabra nos presenta hoy el libro del Génesis, en la primera lectura, donde se nos relata la caída del hombre en el pecado. Adán y Eva, tentados por el demonio, caen y se contravierten respecto a Dios. Se levantan contra Dios, desobedecen. Y aquí el primer pecado del hombre: no haber escuchado la palabra de Dios. Dios les habló y les dijo: no coman de este árbol. Y la serpiente los tentó para que en vez de escuchar la palabra de Dios, escucharan su palabra. Si ustedes comen, se les abrirán los ojos y serán como Dios. Discernirán entre el bien y el mal. Y a Eva esto se le convirtió en atractivo. Eva conocía el bien que Dios les había revelado, pero no conocía el mal. No tenía necesidad de conocerlo. Y ante esta curiosidad insana que el demonio le propone, ella cae y peca, y hace pecar a Adán. Y el hombre desobedece por no escuchar la palabra de Dios. Y así el demonio logra su propósito: rebelar a la criatura contra su creador.
Y aquí está el pecado de desobediencia, el pecado de no escuchar a Dios. Y el pecado es una ofensa grave contra la divinidad. Cuando nosotros ofendemos a alguien, debemos reparar la ofensa. Y por ponerles un ejemplo, si yo en el trato con una persona daño algo que a esa persona le pertenece, tengo que reparar ese daño. No sé si es un celular, pues pagarle con un teléfono igual, de equivalente valor, o pagarle el equivalente monetario. Si es una ofensa pública, pues resarcir y pedir disculpas. Pero siempre hay una manera equiparable de reparar el daño cometido, según el valor de aquello que se ha dañado o el valor debido a la persona. Pero ¿cuánto vale Dios? ¿Cómo podíamos reparar ese pecado, esa ofensa? No hay nada en el mundo que el hombre pudiera ofrecer, ni siquiera su propia vida, para equiparar el valor de la divinidad. Por eso fue necesaria la encarnación del Verbo, porque solo Dios, siendo Dios, tomando nuestra naturaleza, podía reparar en la unión de su naturaleza con la nuestra aquella ofensa que nuestra naturaleza humana en Adán y Eva había realizado contra la divinidad, contra la divina majestad. Por eso solo el Verbo podía hacer esto. Por eso fue necesaria la encarnación. Por eso fue necesaria la crucifixión. Dios así lo eligió. Dios así lo quiso. Reparar esta ofensa con el sacrificio de la cruz. Y así preparó incluso esta reparación desde antiguo. Y lo vemos con el signo de Isaac, que iba a ser ajusticiado por su padre, pero que fue ofrecido un cordero en vez de él, en el ara, en el altar de aquel monte. Y así el Mesías fue profetizado por Isaías como varón de dolores. Y Jesús manifiesta que ha de subir a Jerusalén para morir. Pues bien, queridos hermanos, este es el tiempo de reflexión que nos regala la Iglesia. Una reflexión que nos invita a darnos cuenta de nuestra propia naturaleza herida por el pecado. Y que es esta naturaleza la que ha sido rescatada por Cristo a través de su pasión y muerte. Ahora bien, el tiempo de la Cuaresma también es invitación para darnos cuenta de que este misterio de salvación ha sido una lucha constante entre el bien y el mal, entre el demonio y Dios. El demonio que se opone a sus planes y quiere rebelarnos contra los planes de Dios. Por eso continúa siempre tentándonos, invitándonos al mal. Lo vemos desde el principio, tentando a Adán y Eva en el mismo paraíso. Y ahora lo vemos también con Cristo en el Evangelio, cuando nos relata la Escritura que después de ser bautizado por Juan en el Jordán y ser llevado por el Espíritu al desierto, Jesús va a ser tentado por el diablo. Y este episodio es sumamente importante, por dos razones. Primero, para mostrarnos que Jesús vence las tentaciones que nosotros no hemos podido vencer y se nos pone como modelo de lo que podemos lograr si creemos en Él. Adán y Eva fueron tentados y perdieron, cayeron en el pecado. El pueblo de Israel, representación de la humanidad en el Antiguo Testamento, fue tentado también en el desierto por el hambre y se rebeló contra Dios, maldiciendo a Moisés, a Aarón, y Dios los castigó, los hizo morder de serpientes para recordarles el pecado de Adán y Eva, y al final el Señor les dio la salvación con aquella serpiente que fue levantada en alto, que al verla eran curados, recordando que este signo también del Mesías, que dijo: cuando el Hijo del Hombre sea levantado en alto, atraeré a todos hacia mí, así como la serpiente fue levantada en alto. Pues bien, ante estas tentaciones, Jesús se muestra vencedor, y el demonio que le propone ir en contra de la voluntad de Dios sale vencido. Y en segundo lugar, este texto es importante porque nos muestra una verdad. Cristo, después de ser bautizado, es tentado. Nosotros hemos sido bautizados para Cristo, en Cristo, con Él. Somos otros Cristos por el bautismo. Qué dolor me da en el corazón ver tantos niños que no son bautizados. El bautismo es un don de Dios que me configura con Cristo, no solo es para el perdón de los pecados. Y en la mentalidad de aquellos que creen que el bautismo es solo para el perdón de los pecados y por eso necesitan bautizarse ya de adultos, pues se privan de la gracia de lo que el bautismo es. Pues San Pablo ha dicho que los que en Cristo han sido bautizados de Cristo se han revestido. Somos otros Cristos por el bautismo. El Espíritu habita en nosotros por el bautismo.
Y es ese espíritu el que nos da la fuerza para vencer la tentación. Pues Jesús, después de ser bautizado, fue tentado. Y así nosotros, después de haber sido bautizados, también seguimos siendo tentados por el demonio. Pero el bautizado cuenta con la gracia del Espíritu Santo. La fuerza de ese Espíritu que viene de lo alto y que nos ha revelado como hijos del Padre es la que nos da la gracia que necesitamos para resistir las tentaciones del demonio. Por nuestra propia fuerza no podemos, caemos, somos débiles, estamos inclinados al pecado. Pero el Espíritu viene en nuestro auxilio, ese Espíritu que recibimos en el momento de nuestro bautismo, y nos capacita para que, al igual que Cristo resistió a las tentaciones del demonio, nosotros podamos también resistir a estas tentaciones y ser fieles al proyecto de salvación que Dios nos trae. Este es el tiempo que estamos viviendo, invitados por la iglesia, el tiempo de la Cuaresma, 40 días de preparación como Jesús 40 días estuvo en el desierto, para poder vivir aquel magno acontecimiento, nuestra salvación efectuada por Él en el misterio de su pasión, muerte y resurrección. Pues bien, queridos hermanos, les invito a adentrarnos en este tiempo de la Cuaresma con las prácticas que la Iglesia nos recomienda que llevemos a cabo en este tiempo para ser fortalecidos contra las tentaciones: el ayuno, la penitencia, las obras de misericordia, poner en práctica la fe por medio de la caridad, como recomienda el apóstol San Pablo a los Gálatas. Y es la invitación que yo quiero hacerles, para que este tiempo de oración y de gracia no sea solo un tiempo más, sino que sea tiempo de conversión, tiempo de vida. Queridos hermanos, invoquemos la bendición de Dios. Que el Señor, que es nuestra fuerza y que por medio de su Hijo ha vencido al mal en nuestra vida, nos dé por medio de la gracia de su Espíritu la fortaleza necesaria para ser fieles a Él. Y que Él nos bendiga y nos guarde a todos y a nuestras familias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz inicio de semana para todos. Será hasta la próxima. Dios les bendiga.